Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Cómo van? Buenas noches, Bien. profe. Hola, buenas noches. Qué bueno, me alegra. ¿Y cómo les fue con las actividades y el examen? Bien, profe, gracias a Dios. Me quedó una sola pregunta más del cuestionario, pero no supe cuál fue. Ah, ok, ok. Espérame. ¿Y en las otras materias qué tal? Bien, profe, también. No, no, están juiciosos. Toca, toca, profe. Bueno, pero sí veo que les fue bastante bien. Veo notas de 4.8, 4.5. Se me fue la mano, definitivamente. Bueno, pues en realidad solamente una persona perdió la prueba, pero de resto todos la aprobaron. Está bastante bien, entonces pues los felicito. Eh, yo creo que yo creo que ya para mañana están listas las notas para que las puedan consultar. Ya varios pues tienen calificado el taller y junto al examen, pues ya digamos que saben la nota, pero me falta actualizar esto en Academosoft, ¿listo? Pero yo ya creo que mañana lo pueden consultar, ¿ok? Listo, profe. Ok, bien, 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 bien. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo de nuestras sesiones. Permítanme, voy a abrir la presentación.
Bueno, la sesión pasada habíamos visto todo lo que tenía que ver con las sanciones propiamente del RUT, ¿sí? Eh, en esta sesión pues vamos a hablar acerca de lo que son esos actos administrativos proferidos por la DIAN. ¿De esto habíamos alcanzado a ver alguna parte? ¿Me acuerdan, porfa? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, yo creo que habíamos hablado de este componente de actos administrativos. Eh, Habíamos visto, digamos que, pues, de qué se trataba el uno y el otro. Habíamos visto de cómo eran las cuantías que cobraban en las seccionales de la DIAN en las diferentes ciudades. Decíamos que si era una sanción que era inferior a 2.000 VTs, pues se cobraban, por ejemplo, en la seccional Buenaventura, pero si era un monto de una sanción que oscilaba entre 2.000 y 20.000 VTs, se cobraba directamente en la capital de ese departamento, es decir, en Cali. La seccional Cali era la que se encargaba de ejecutar ese cobro, y si era mayor a 20.000 VTs, lo hacía directamente a la seccional Bogotá. Eh, Eso digamos que lo habíamos, digamos que dejado claro en las sesiones pasadas. Y en ese orden de ideas, entonces, vemos acá, si habíamos hablado de las notificaciones de las actuaciones, y dentro de esas notificaciones de las actuaciones, eh, habíamos explicado pues esos componentes de, básicamente, que son los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. Y entonces esto, pues digamos que ha venido teniendo una serie de evoluciones, en el sentido en que, pues digamos que se ha venido ajustando a los avances tecnológicos. Entonces, digamos que aquí nos dice una modificación que se hizo a través de la Ley 2010 de 2019, una reforma tributaria. Dice que las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente o por edicto si el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante no compareciere dentro del término de 10 días siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de introducción al correo de aviso de citación. En ese evento también procede la notificación electrónica. ¿Okay? Y así sucesivamente ha venido evolucionando la ley, y de esa manera, pues digamos que la notificación también ha venido evolucionando. Entonces, mm, digamos que esto frente a lo que es las notificaciones de estas actuaciones, mm, veamos lo que es el emplazamiento. El emplazamiento, directamente, digamos que el emplazamiento es un documento o un acto administrativo en el cual consta la decisión que ha sido tomada por quién, por la DIAN. Es decir, la DIAN es la que, con base en examinar todo el caso, determina que lo va a emplazar. Es decir, emplazarlo a usted significa que usted incumplió con algo, sea que incumplió con la cantidad de ingresos o infló los costos. Entonces, digamos que hay una inexactitud en su declaración, o de pronto omitió presentar la declaración. Entonces, la DIAN lo que hace es lo cita o le hace una notificación en donde va con el título de emplazamiento. ¿Ok? Y ahí entonces lo que hace es que, bueno, vuelvo y digo, la DIAN puede emitir emplazamientos, bien sea para corregir en el caso de inexactitud en la declaración o para declarar. ¿Ok? Cuando uno omite esa obligación tributaria. Entonces, si el contribuyente no presenta esa declaración tributaria teniendo la obligación de hacerla, pues ese contribuyente va a ser emplazado ¿por quién? Por la DIAN. Y va a tener un mes para presentar la declaración correspondiente
en donde él va a tener que liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad que se contempla en el artículo 642 del Estatuto Tributario, y en caso de que el contribuyente omita el emplazamiento para declarar, pues la DIAN podrá aplicar la sanción por no declarar del artículo 643, y sobre ese particular hay que tener presente que la DIAN puede requerir al contribuyente para que cumpla la obligación de declarar dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo. Entonces, habíamos hablado acerca de estos dos artículos del 642 y el 643, en donde nos indicaba qué era lo que significaba o en qué consistía ese artículo 642 que habla acerca de la extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Y aquí pues básicamente a lo que hace énfasis este tipo de artículo es que se cobrará una sanción equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder el 200% del impuesto o retención. Entonces yo les decía, si a usted no lo han emplazado y usted sabe que no ha declarado, pues presente la declaración, liquide una sanción del 5%, ¿sí? Aquí ya no sería del 10, sino del 5%, y esa liquidación no va a ser superior al 100% del impuesto a pagar, ¿ok? Cuando no ha sido emplazado. Pero cuando ha sido emplazado, entonces ya le dice, como usted está desobediente, entonces pague el 10% de sanción, y que ese valor que va a pagar no exceda el 200% del impuesto, ¿ok? Entonces se le duplica esto que está sin emplazamiento, ¿ok? Y el artículo 643, digamos que indica que los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de las declaraciones tributarias serán objeto de una sanción equivalente a. En el caso de la omisión, se refiere a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en el incumplimiento que determine la DIAN por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada. ¿Okay? En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre las ventas, habla acerca de una sanción del 10% de las consignaciones bancarias. En el caso que se refiere a la declaración de retenciones, también al 10% de los cheques girados u otros medios de pago cancelados a través del sistema financiero, o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento. Y en el caso de que la omisión se refiere a la declaración del impuesto de timbre, equivale a una sanción de 5 veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. Y así sucesivamente con varios de los impuestos a los que hay que cubrir. ¿Listo? Luego viene lo que es el requerimiento especial. Ese requerimiento especial, digamos que hay que tener en cuenta que la DIAN solo puede enviar un requerimiento especial una sola vez, ¿sí? Y se deben conocer los siguientes términos que, digamos que conforman ese requerimiento especial. Entonces, digamos que el requerimiento especial debe notificarse a más tardar dentro de los 3 años posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Y eso se hace de la siguiente manera. Digamos que lo primero que hay que hacer es que cuando una declaración tributaria se haya presentado de manera extemporánea, los 3 años cuentan desde la fecha de presentación de la declaración. ¿Ok? Entonces, si usted tenía que declarar el 4 de septiembre del 2023, perdón, el 4 de septiembre de 2022, y vino a declarar el 4 de septiembre de 2023, esos 3 años comienzan a contar desde el 4 de septiembre de 2023. ¿Ok? Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que si la declaración tributaria arroja saldo a favor, ese requerimiento especial deberá notificarse dentro de los 3 años siguientes a la solicitud de esa devolución o de esa compensación de ese saldo a favor. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta de ese requerimiento especial, que se debe notificar dentro de los 3 primeros años después de que se ha presentado la declaración, o cuando se haya presentado la solicitud de devolución de saldo a favor. En segunda instancia, digamos que una vez
ha sido notificado ese requerimiento especial, el contribuyente dispone de 3 meses contados a partir de la fecha de notificación para formular por escrito lo siguiente: ¿cuáles son las objeciones que él tiene acerca de ese requerimiento especial? Solicitar pruebas, porque yo puedo también decirle a la DIAN, bueno, a ver, muéstreme, pruébemelo que usted ha logrado detectar que yo tengo unos ingresos superiores. ¿Okay? O sea, puedo solicitar eso. Puedo también subsanar omisiones si fue que las cometí, y puedo solicitarle a la DIAN que se allegue al proceso documentos que reposen en sus archivos, ¿ok? De la DIAN. Pues básicamente lo que le estoy diciendo, bueno, sopórteme que yo en realidad estoy debiendo eso que usted me está cobrando. Y digamos que dentro de ese lapso de tiempo se puede llevar a cabo la práctica de inspecciones tributarias. Y en tercera, hay que tener en cuenta que una vez el funcionario de la DIAN conozca la respuesta del contribuyente, o sea, cuando yo me estoy defendiendo y le envío esa justificación, ese funcionario tiene 3 meses para responderlo. Ahora bien, si decide ampliar el requerimiento, ese funcionario, el plazo para la respuesta no puede ser inferior a 3 meses ni superior a 6 meses. Entonces, básicamente ese requerimiento especial nos dice que se hace en un término de 3 años después de realizada la presentación de la declaración. No desde la fecha en que yo tenía que presentar la declaración, no en el 2022, porque yo presenté mi declaración en el 2023. Entonces, a partir de esa fecha se cuentan 3 años. 3 años a partir del vencimiento del plazo para declarar. Si se presentó de forma extemporánea, los 3 años cuentan a partir de la fecha de su presentación. Si la declaración presenta saldo a favor, entonces después de la solicitud de ese saldo a favor. Luego, esto lo hizo la DIAN, ¿no? Entonces me notificó ese requerimiento especial, la DIAN, y para eso tuvo 3 años. ¿Listo? Me hizo el requerimiento. Entonces yo tengo 3 meses para emitir mi respuesta, en donde tenga las objeciones, solicitar pruebas, subsanar omisiones, solicitarle a la DIAN que llegue el proceso de documentos que reposen en sus archivos y que se haga la práctica de inspecciones tributarias. Y esto lo hago yo como contribuyente, y luego la DIAN va a tener 3 meses para darme respuesta a esa respuesta que yo le di acerca de los requerimientos. ¿Okay? Entonces, básicamente ahí lo que nos dice es que cuando se conozca la respuesta del contribuyente, ese funcionario deberá dar una respuesta dentro de los 3 meses siguientes. Y si por alguna razón se decide ampliar el requerimiento, el plazo para la respuesta no puede ser inferior a 3 meses ni superior a 6 meses. Eso es todo lo que nos dice acerca del requerimiento especial. ¿Listo? Pero no es lo único. Viene también una liquidación de revisión. Esa liquidación de revisión tiene también unas características específicas. Digamos que esa liquidación de revisión es aquella liquidación que propone la DIAN. ¿A quién? Al contribuyente después de que la entidad le ha proferido el emplazamiento para corregir. Y le ha hecho ese requerimiento especial. Digamos que recuerden que ese requerimiento especial debe ser enviado por la DIAN antes de proferir esta liquidación de revisión. Entonces miren que todo tiene un orden, ¿sí? Entonces primero lo emplazan, luego le hacen un requerimiento especial, luego viene la liquidación de revisión. Este tipo de liquidación de revisión, digamos que en ese tipo de liquidaciones la DIAN modifica uno o varios de los valores que están registrados por el contribuyente en su liquidación privada, esa declaración. ¿Y por qué lo modifica? Porque se supone que la DIAN pues, ha verificado esas cifras y ha encontrado una serie de inconsistencias dentro de esa declaración tributaria. Entonces, digamos que aquí el artículo 712 del Estatuto Tributario nos indica que esa liquidación de revisión debe contener como mínimo lo siguiente. Debe tener una fecha, en caso de no indicarse, se tendrá como tal su notificación, un periodo gravable al que corresponda esa liquidación de revisión, el nombre o razón social del contribuyente, el número de identificación tributaria, las bases de cuantificación del tributo,
el monto de los tributos y sanciones a cargo de ese contribuyente, la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas en lo concerniente a esa declaración y la firma o sello del control manual o automatizado. ¿Ok? Entonces, digamos que el término para notificar la liquidación de revisión es de 6 meses. ¿Listo? Y esos 6 meses se cuentan a partir de la fecha de vencimiento del plazo para responder el requerimiento especial o del vencimiento del plazo de ampliación de ese requerimiento. Ahora, el artículo 719 del Estatuto Tributario nos indica, bueno, digamos que ese artículo establece la obligación de ordenar la inspección de la liquidación de revisión en los registros públicos, aunque los bienes queden afectados al pago de las obligaciones del contribuyente. Y aquí hay que señalar que en caso de adelantarse el proceso de cobro coactivo, dicha inspección estará vigente hasta que culmine el proceso. Ahora bien, dentro de ese artículo se enumeran una serie de situaciones en las que se pueda levantar la inscripción y de esa manera, digamos que la DIAN deberá solicitar la cancelación ante la autoridad competente, contando para ello con 10 días hábiles después de proferida la comunicación que refiere ese hecho o ese motivo de levantamiento. Y esa inscripción de la liquidación en los registros públicos tiene varias implicaciones. La primera implicación que tiene es que los bienes inscritos pasan a ser garantía real del pago de la obligación tributaria que está siendo objeto del cobro. La segunda implicación es que aunque los bienes sean transferidos a terceros, la administración tiene la potestad para perseguirlos. Y en tercero, ante la venta del bien objeto de inscripción, el propietario debe informar al comprador sobre los procesos que se adelantan. De lo contrario, responderá civilmente por esos perjuicios que le haya podido causar a la DIAN. ¿Ok? Es decir, ahí están todas las de perder. ¿Ok? Ahora, ese artículo 719 nos indica esto. La inscripción estará vigente hasta la culminación del proceso administrativo de cobro coactivo si a ello hubiere lugar y se levantará únicamente en los siguientes casos: cuando se extinga la respectiva obligación, cuando producto del proceso de discusión la liquidación privada quede en firme, cuando el acto oficial haya sido revocado en vía gubernamental o jurisdiccional, es decir, cuando se le gane a la DIAN, cuando se constituya garantía bancaria o póliza de seguro por el monto determinado en el acto que se inscriba, cuando el afectado con la inscripción o un tercero a su nombre ofrezca bienes inmuebles para su embargo por un monto igual o superior al determinado en la inscripción previo avalúo del bien ofrecido. Y en cualquiera de los anteriores casos, la administración deberá solicitar la cancelación de la inscripción a la autoridad competente dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación del hecho que amerita el levantamiento de esa anotación. Es decir, aquí, como dicen los papás, es mejor, bueno, más vale un mal pleito que un buen arreglo. Ay, yo siempre me meto con dichos y se me olvidan los dichos, pero es decir, es mejor arreglar con la DIAN antes de llegar a este tipo de casos, porque aquí usted se lleva el susto del siglo, porque le van a embargar sus bienes, ¿sí? Va a quedar ese hecho referenciado y pues no es como tan chévere saber que de pronto usted tuvo su bien en juego en algún momento. Entonces lo ideal acá es tratar de acercarse de una vez a la DIAN, sabiendo que de pronto usted por X o Y motivo omitió la presentación de esa declaración, pues de una vez llega a un acuerdo con la DIAN, haga un acuerdo de pago, póngase al día en esa obligación y evítese todo esto. Si no lo han emplazado, mejor aún, haga eso antes de que se le dupliquen las sanciones. ¿Listo? Hablemos acerca de lo que es la liquidación provisional. Digamos que antes de que entrara a funcionar, bueno, antes de que, cuando se presentó la reforma tributaria, la 1819, que eso fue por allá en el año 2016, esa reforma, digamos que antes de esa modificación, el artículo 764 del Estatuto Tributario nos indicaba que si un contribuyente no había presentado su declaración tributaria, la DIAN podía determinar de forma provisional el impuesto a cargo.
Y ante eso, digamos que había un recurso de reconsideración, es decir, usted podía interponer un recurso de reconsideración para que eh, miraran esa liquidación porque pudo haber sido que no contempló todos los costos y gastos, etcétera. Pero sucede que mediante el artículo 255 de la ley 1819 de esa reforma tributaria del año 2016, se modificó ese artículo, el artículo 764, y a través de los artículos 256 a 261 de esa ley 1819, de esa reforma tributaria, se adicionaron los artículos 764 raya 1 a 764 raya 3 al estatuto. Al 760, fueron 5 modificaciones, entonces fue 764 raya 1 a 764 raya 6 del estatuto tributario. ¿Y para qué se hizo se adicionaron esos artículos? Pues básicamente para poder contemplar varios aspectos que son relacionados con esa liquidación provisional. Entonces, digamos que la nueva versión de ese artículo 764 del Estatuto Tributario estipula que la DIAN puede proferir, eh, proferir es emitir una liquidación provisional cuando pretenda determinar y liquidar alguno de los siguientes conceptos. ¿Cuáles pueden ser esos conceptos? Todo lo que tiene que ver con impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos o retenciones que fueron declarados de forma inexacta o que no fueron declarados, es decir, por omisión. ¿Listo? En segunda instancia, todo lo que tiene que ver con sanciones cuando esas sanciones se omitieron en la declaración tributaria o fueron liquidadas de forma indebida. Ahí puede la DIAN realizar una liquidación provisional. Entonces usted se la dio de vivo y dijo, yo no declaré en el año 2022, estoy declarando hoy, un año después, lo del año gravable 2022, perdón, lo del 2021. Entonces, lo voy a declarar y no pago la sanción. Entonces la DIAN dice, ay, señor, me da pena, pero es que creo que se le olvidó un detallito, usted no presentó usted no liquidó la sanción. Entonces, él le envía directamente una liquidación provisional. Y también lo puede hacer la liquidación provisional cuando hay sanciones con motivo del no cumplimiento de las obligaciones formales. Es decir, con tema del RUT, el tema del NIT, ese tipo de obligaciones formales que son las que me llevan o usted diligenció mal el formulario de declaración de renta. Entonces, eso es una obligación formal. Esa obligación formal lleva a la obligación sustancial, que es pagar el impuesto. Entonces, cuando la DIAN encuentra alguna inexactitud dentro de esa obligación formal, le puede hacer una liquidación provisional. Entonces, básicamente, digamos que ahí la liquidación provisional, ¿cuándo puede ser proferida por la DIAN? Entonces, básicamente cuando hubo una omisión o liquidación indebida de sanciones en la declaración tributaria, cuando hubo un incumplimiento de obligaciones formales que dan lugar a la sanción, cuando se presentó una declaración inexacta o no se presentó una declaración, es decir, por omiso, de impuestos, gravámenes, contribuciones, tasas, anticipos y o retenciones, siempre y cuando el contribuyente que haya declarado ingresos brutos inferiores o iguales a 15.000 VT o un patrimonio bruto inferior o igual a 30.000 VT en el año inmediatamente anterior al que hace referencia a esa liquidación provisional. Y tiene aquí unas notas que dice que las sanciones derivadas de una liquidación provisional aceptada podrán reducirse en un 40% siempre y cuando éstas sean pagadas por el contribuyente en el mes siguiente a la notificación. O sea, tiene acceso a una rebaja en esa sanción. Eso está estipulado en el artículo 764, raya 3. Y cuando se presente o se corrija la declaración tributaria con motivo de la aceptación de la liquidación provisional, el término para que esta cobre firmeza es de 6 meses. Entonces, pues mire que hay, digamos que nos viene una sanción fuerte con esa liquidación provisional, pero tenemos cómo poder reducir esa liquidación provisional de alguna manera. ¿Ok? Eso pues, puede que nos ayude de alguna manera. ¿Listo? Digamos que dentro de esa misma liquidación provisional, digamos que cuando se ha efectuado
esa notificación de esa liquidación provisional, cuando ya me enviaron la carta diciendo, notificándome esa liquidación provisional, yo como contribuyente dispongo de un mes para aceptar esa liquidación o también para rechazarla, porque se puede presentar eso, o para solicitar su modificación. ¿Ok? Tengo entonces un mes para eso. Ahora, para poder hacer eso, es muy importante, o bueno, más que importante, es necesario tener en cuenta que a partir del año 2020, las notificaciones se van a hacer de manera electrónica. Cuando el contribuyente decida efectuar la solicitud de modificación, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que esa solicitud solo puede realizarse una vez. Cuando se opte por realizar este proceso, el término de firmeza de la declaración tributaria se suspende por el tiempo que dure la discusión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el término de esta liquidación privada, eso es carta que va, carta que viene. Usted defendiéndose ante la DIAN acusándolo. ¿Ok? Entonces, esos son procesos que llevan tiempo. Entonces la DIAN dice, ah, no, pues chévere, así usted se pone a jugar hasta que se me vence el periodo de firmeza y yo ya no le puedo ejecutar el cobro. Entonces la DIAN emitió un artículo en donde dice, mire, ¿sabe qué? Cuando estemos en liquidación provisional, como eso es tan demorado, entonces se suspende el periodo de firmeza en ese momento. Tan pronto entramos en liquidación provisional, se para el periodo de firmeza por el tiempo que sea, por el tiempo que eso dure. De manera tal que una vez se haya acordado, ahí a partir de esa fecha comienza otra vez a correr el tiempo el tiempo para que esa declaración quede en firme. En segunda instancia, hay que realizar un memorial dirigido ¿a quién? A la DIAN, en el cual consten los motivos que generan esa inconformidad respecto a la liquidación provisional. Y en tercer lugar, cuando se solicite la modificación, la DIAN deberá pronunciarse dentro de los 2 meses siguientes al agotamiento del plazo con que cuenta el contribuyente para proponer la modificación. En dicho pronunciamiento, la DIAN cuenta con 2 opciones. Primero, proferir una nueva liquidación. Entonces, el contribuyente tiene un mes para aceptarla o rechazarla, tiempo que contará desde la notificación. Si opta por aceptarla, deberá hacerlo en su totalidad. Y en segundo, rechazar la solicitud de modificación. Y esto se hace pues ante esta nueva liquidación que le hicieron. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí hay que decir que se entiende aceptada la liquidación provisional, ¿en qué momento? Pues precisamente cuando el contribuyente corrige la declaración o la presente, siempre y cuando se cumplan las disposiciones que están contempladas en la liquidación y en el estatuto tributario. También se da por aceptada esa liquidación provisional cuando el contribuyente no se pronuncia respecto a la liquidación dentro de los términos previstos. Entonces, o sea que si yo no me pronuncio, la DIAN dice, ah, listo, este señor aceptó la liquidación provisional y ya eso se vuelve un acto administrativo y digamos que ahí puede entrar ya a hacer cobro coactivo. En caso de que esa liquidación provisional haga referencia al incumplimiento de obligaciones formales distintas a las de presentar la declaración, ahí digamos que se va a entender como aceptada esa liquidación provisional cuando se subsane el hecho sancionable y se pague esa sanción o se llegue a un acuerdo de pago. Y dentro de esta misma liquidación provisional, que es como de lo más largo que hay que mencionar que cuando el contribuyente rechace la liquidación provisional o la DIAN rechace la solicitud de modificación que le está planteando el contribuyente, ahí es muy importante y es necesario que se adelante el proceso que está estipulado en el artículo 764-6 del Estatuto Tributario, que pues fue de esos artículos que fueron adicionados por la Ley 1819. En ese artículo se establece lo siguiente, que los términos de las actuaciones en las que se propongan impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos, retenciones y sanciones, derivadas de una liquidación provisional, conforme lo establecen los artículos 764 y 764-1 y 764-2 del Estatuto Tributario, en la determinación y discusión serán ratificados y notificados así. Cuando la liquidación provisional reemplace al requerimiento especial o se profiera su ampliación,
la DIAN lo ratifica con la liquidación oficial de revisión dentro de los 2 meses siguientes después de agotado el término de respuesta a la liquidación provisional. Cuando esa liquidación provisional reemplace al emplazamiento previo por no declarar, la DIAN lo ratificará con la liquidación oficial de aforo dentro de los 2 meses siguientes después de agotado el término de respuesta a la liquidación provisional, y dentro de ese mismo acto se deberá imponer la sanción por no declarar, de que trata el artículo 643 del Estatuto Tributario. Y cuando esa liquidación provisional reemplace al pliego de cargos, la DIAN lo ratificará con la resolución sanción dentro de los 2 meses siguientes contados después del agotamiento del término de respuesta de la liquidación provisional. Es decir, aquí es bien importante y es necesario tener en cuenta que los plazos para interponer los actos antes enunciados es de 2 meses después de realizada la notificación de esos actos, y la DIAN contará con 1 año para resolver los recursos de reconsideración contados a partir de esa interposición en debida forma. Y adicional, y de acuerdo con lo que está previsto en el artículo 764-3 del Estatuto Tributario, las sanciones que son derivadas de una liquidación provisional aceptada podrán reducirse en un 40% siempre y cuando el contribuyente pague en el mes siguiente a la notificación. Entonces, pues, bueno, falta, digamos que ahí nos muestra que se pueden hacer todavía, digamos que aprovechamiento de algún tipo de beneficio, pero pues lo mejor es no llegar a estas instancias. Si usted está consciente de la sanción, arregle de una vez, ponga la cara, salga de problema de una vez y evite inconvenientes a futuro. Ahora, no estoy diciendo que es que con eso la DIAN siempre tiene la razón. No, puede ser que la DIAN se equivoca y con mucha frecuencia. Lo que pasa es que es un poquito más demorado, pero si usted tiene toda la evidencia, la trazabilidad y además es consciente de que se va a tener que exponer a un inspector, pues hágalo, ¿sí? De la pelea, y eso está bien. ¿Sí? Uno no tiene por qué entrar a pagar sanciones que no le corresponden. Y más si usted es ordenado y tiene toda su documentación al día, pues hágalo y se defiende. Pero si no, es mejor que asuma eso de antes, digamos que trate de anticiparse a la DIAN y liquide usted su sanción de una vez. Luego viene lo que es la famosa liquidación de aforo. Sucede que la presentación de cualquier declaración tributaria, cuando cuando hemos sobrepasado las fechas de vencimiento, eso implica la liquidación y el pago de una sanción por extemporaneidad. Y ese pago de esa sanción puede variar conforme a si se presenta de manera voluntaria o si se realiza en cumplimiento de un emplazamiento que ha emitido la DIAN. En caso de, digamos que usted lo emplaza la DIAN y usted se sigue haciendo el loco, ¿sí? Entonces, cuando continúe siendo usted un omiso, la DIAN tiene la potestad de imponer una sanción conforme a lo que está señalado en los artículos 643 y 717 del Estatuto Tributario. Ahora, una vez se ha agotado ese proceso, si el contribuyente aún sigue haciéndose el loco, no cumple con su obligación tributaria, ahí procede lo que es la liquidación de aforo conforme al artículo 717 del Estatuto Tributario, que dice: agotado el procedimiento previsto en los artículos 643, 715 y 716, la DIAN podrá, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria al contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que no haya declarado. ¿Ok? Y en esa liquidación de aforo, la DIAN puede determinar de manera oficial el impuesto a cargo que se encuentra pendiente de pago por parte de quien no ha realizado esa declaración. Y para eso, la DIAN dispone de 5 años a partir de la fecha de vencimiento que el contribuyente tenía para declarar. Entonces, con esto digamos que es bien importante y es preciso considerar que la liquidación de aforo, al constituir el último recurso de la DIAN dirigido a que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, esa liquidación de aforo no implica
la liquidación de otra sanción. ¿Por qué digo que no implica la liquidación de otra sanción? Porque para proferir esa liquidación de aforo, es necesario que la DIAN haya agotado todos los mecanismos previstos en la normatividad vigente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la notificación del emplazamiento, con la imposición de la sanción por no declarar, etc. Y según el artículo 719, que habla acerca de lo que es el contenido de la liquidación de aforo, nos dice que la liquidación de aforo tendrá el mismo contenido de la liquidación de revisión que está señalado en el artículo 712 con explicación sumaria de los fundamentos del aforo. Es decir, digamos que nos indica el artículo 719, pero ya el 719 raya 1 acerca de la inscripción en proceso de determinación oficial. Y aquí nos indica que dentro del proceso de determinación del tributo e imposición de sanciones, el respectivo administrador de impuestos o de impuestos y aduanas nacionales ordenará la inscripción de la liquidación oficial de revisión o de aforo y de la resolución de sanción debidamente notificado, según corresponda, en los registros públicos de acuerdo con la naturaleza del bien en los términos que señala el reglamento. Y dice que con la inscripción de los actos administrativos a que se refiere este artículo, los bienes quedan afectados al pago de las obligaciones del contribuyente, es decir, quedaron embargados hasta que el contribuyente pague. Esa inscripción estará vigente hasta la culminación del proceso administrativo de cobro coactivo, si a ello hubiere lugar, y se levantará únicamente en los siguientes casos: cuando se extinga la obligación, es decir, cuando usted la pague; cuando el producto del proceso de discusión de la liquidación privada quedara en firme; cuando el acto oficial haya sido revocado en vía gubernativa; cuando se constituya garantía bancaria o póliza de seguros por el monto determinado en el acto que se inscriba; y cuando el afectado con la inscripción o un tercero a su nombre ofrezca bienes inmuebles para su embargo por un monto igual o superior al determinado en la inscripción, previo avalúo del bien ofrecido. Entonces, mire que es mejor arreglar por lo sano, es mejor ganar tiempo, ¿sí? Y evitarse dolores de cabeza con la DIAN si nos anticipamos a todo este tipo de problemas que pueden llegar a surgir. En el artículo 643, que vimos por allá en la diapositiva número 15, nos indica que el artículo 716, consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento, nos dice que vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiera presentado la declaración respectiva, la Administración de Impuestos procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643. O sea, es mejor en todo sentido. Si yo sé que algo hice mal, voy y lo corrijo, así eso me implica el pago de una sanción, pero me evito todo este tipo de problemas, porque el día que usted diga, listo, me voy a meter en esa pelea con la DIAN, usted debe tener perfectamente claro todas las fechas, los plazos, y en la medida de lo posible cuente muy bien los días, porque si se espera hasta el final, va a tener inconvenientes fuertes en este orden, ¿ok? Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones. Cuando la declaración tributaria se tiene como no presentada. Entonces, digamos que una declaración tributaria se tiene como no presentada, y digamos que nos toca remitirnos básicamente a lo que es el artículo 579, raya 2. Ese artículo 579 es el que establece que si un contribuyente que está obligado a presentar las declaraciones tributarias de manera virtual lo hace por un medio diferente al sistema electrónico, estas se entenderán como no presentadas. Y a propósito de esto, sucede que el artículo 580 del Estatuto Tributario señala que de ocurrir alguna de las situaciones que se enuncian a continuación, la declaración tributaria también se entendería como no presentada. Entonces, la declaración tributaria no se presenta en los lugares estipulados, se entiende como una declaración tributaria no presentada. Cuando en la declaración no se encuentra registrada la identificación del declarante, se tiene como no presentada esa declaración. Cuando la identificación del declarante fue suministrada en forma equivocada en la declaración, no fue presentada esa declaración. Cuando la declaración no contiene los datos suficientes para que la DIAN identifique las bases gravables, también se tiene como no presentada. Y cuando no se incluyó la firma de quien debe cumplir la obligación de declarar o no fue firmada por el contador público o el revisor fiscal cuando existe la obligación,
ahí se tiene como una declaración no presentada. ¿Ok? Eh, digamos que también se entiende como no presentadas aquellas declaraciones de retención en la fuente que se presenten sin pago, siempre que esas no se efectúen dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo para declarar. Y esa es una, digamos que es una situación que también aplica cuando se presente la declaración de retención en la fuente sin pago y el agente no posea saldo igual o superior a 2 veces el valor de retención a cargo. Son puntos bien delicados en tema de liquidación de sanciones. Eh, y si nos enfocamos en este ítem puntualmente, que es efectos de la firma del revisor fiscal o contador público. Entonces, digamos que son varios los artículos que dentro del estatuto tributario hacen referencia a la obligación de presentar determinadas declaraciones, no todas, pero sí algunas, con la firma del revisor fiscal o del contador público. Entonces, eh, eso digamos que está enmarcado, está dentro de los artículos 512-6, artículo 596, artículo 602 y 606 del Estatuto Tributario, y ahí nos dice que quienes se encuentren obligados a llevar contabilidad y a tener revisor fiscal deberán presentar su declaración del Impuesto Nacional al Consumo, su declaración de impuesto a la renta, de IVA y de retenciones con la firma del revisor fiscal. Ahora, quienes no tengan esa responsabilidad, pero hayan presentado un patrimonio bruto a diciembre 31 del año anterior, digamos que o hayan obtenido unos ingresos brutos durante el año gravable anterior que hayan sido superiores a 100.000 VTs, deberán presentar esas declaraciones con la firma del contador público. ¿Ok? Y en el caso de las declaraciones de IVA, además hay que considerar los topes mencionados para efecto de saber si se presenta con la firma del contador o no, y también va a ser necesario tener en cuenta que esa declaración se requerirá en caso de que exista un saldo a favor sin importar el nivel de ingresos o patrimonio. Y aquí hay que hacer memoria, ya que el Estatuto Tributario, en su artículo 582, ese artículo establece que no se requiere la firma del revisor fiscal o del contador público en las declaraciones que deba presentar la nación, los departamentos, las intendencias, comisarías, los municipios y el distrito de Bogotá. En el resto de casos sí aplica. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar declaraciones con firma del revisor fiscal y del contador público? Los obligados a llevar contabilidad y a tener revisor fiscal deberán presentar su declaración de impoconsumo, renta, IVA y retenciones con la firma de ese revisor fiscal. Y los que no tengan dicha responsabilidad, pero hayan presentado su patrimonio bruto a 31 de diciembre del año anterior o obtenido ingresos brutos durante el año gravable anterior superiores a 100.000 VTs, deberán presentar las declaraciones con firma del contador público. ¿Ok? Si no se presentan las declaraciones con esas firmas, en cualquiera de los casos, se tiene como no presentada, es decir, como que usted es un omiso ante la DIAN. Y ahí las cosas se complican en la sanción, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué es importante la firma del revisor o del contador en las declaraciones? Sucede que, según lo que está dispuesto en el artículo 581 del Estatuto Tributario, que habla acerca de los efectos de la firma del contador, dice que cuando el revisor fiscal o el contador firma una declaración tributaria, ¿qué está haciendo con esa firma? Está certificando que los libros de contabilidad han sido diligenciados en debida forma y que reflejan de manera razonable la situación financiera de ese contribuyente. Y sucede que en el caso de las declaraciones de retención en la fuente, está con la firma, ese contador, ese revisor fiscal, está constatando que las operaciones registradas en los libros de contabilidad fueron sometidas a retención. ¿Ok? Eso es bien importante
Aquí nos dice que sin perjuicio de la facultad de fiscalización e investigación que tiene la Administración de Impuestos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, y de la obligación de mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos los documentos, informaciones y pruebas necesarios para verificar la veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones que sobre contabilidad exigen las normas vigentes, la firma del contador público o del revisor fiscal en las declaraciones tributarias certifica los siguientes hechos: que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados o específicamente con el estándar internacional, dependiendo del grupo al que pertenezca la empresa. Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3. Segundo, que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. Y tercero, que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las normas vigentes en el caso de la declaración de retenciones. ¿Ok? Ahora bien, si se cumplen las condiciones especiales que están estipuladas en el artículo 640 del Estatuto Tributario, el contribuyente podrá reducir la respectiva sanción al 50 o al 75%. Entonces, imagínese que usted se le olvidó declarar el año pasado. Entonces, usted tenía hasta el 4 de septiembre del año pasado y no declaró. Hoy, 4 de septiembre, presentó la declaración de ese año. Y usted, juiciosamente, presentó la declaración con la respectiva sanción y los intereses de mora. Entonces, a eso usted le puede aplicar, usted se puede acoger a este artículo 640 y optar por aplicarse un descuento del 50 o del 75%. Entonces, dice lo siguiente, esto, que si un contribuyente, por ejemplo, decide corregir en agosto de 2018 su declaración de renta del año gravable 2017, la cual presentó en abril de 2018 sin la firma del contador, deberá en ese caso calcular la sanción de extemporaneidad contemplada en el artículo 641 del Estatuto Tributario, que correspondería al periodo comprendido entre abril y agosto de 2018. Suponga que dicho cálculo arroja un valor de 50 millones de pesos, en cuyo caso, y aplicando las normas mencionadas, el contribuyente podrá reducir dicho valor de la siguiente forma. Primero, aplica la norma del parágrafo 2 del artículo 588 del Estatuto Tributario, el cual señala que a esos 50 millones de pesos usted le puede aplicar un 2% y que el valor de esa operación no puede exceder las 1.300 VTs. En ese caso, el cálculo anterior arrojaría un valor de 1 millón de pesos. ¿Okay? En segunda instancia, entonces, nos dice, seguidamente y por aplicación de la norma del artículo 640, podrá tomar el valor de 1 millón de pesos y reducirlo a su 50%. Lo anterior arrojaría un valor final de 500.000 pesos por concepto de la sanción de extemporaneidad doblemente reducida. Este ejercicio hay que hacerlo siempre que usted va a calcular sanciones. ¿Por qué? Porque si usted durante los 2 años no ha presentado ese tipo de sanción que está liquidando hoy, puede acogerse a una reducción de la sanción del 50%. Si la sanción, de pronto usted lleva 1 año, digamos que en el segundo año se vio afectado por esa sanción, pero digamos que ya hoy está volviendo a presentar la misma sanción, pero el año inmediatamente anterior no se vio afectado por ese tipo de sanción, la puede reducir hasta en un 75%. Es decir, termina ahorrándose, no el 75%, sino termina ahorrándose el 25% de esa sanción. ¿Ok? Eso significa aplicarle el 75% a la respectiva sanción. Entonces, aquí les voy a pedir el favor que le echen una leidita a la eficacia de las declaraciones de retención, a la solicitud de declaración no presentada por parte del representante, la reserva de la información contenida en las declaraciones, cómo se calculan esos intereses moratorios, que pues ahorita vamos a hacer un ejercicio, y fallas en el portal de la DIAN no exoneran de intereses moratorios. Entonces, ¿por qué no lo exoneran? Para que lo tengan presente y
puedan ahondar más en esa temática. ¿Listo? Reducción de sanciones y otros principios en el régimen sancionatorio. Entonces, digamos que ese artículo 640 se vio modificado también por la ley 1819 por esa reforma tributaria, y allí se reglamentó la aplicación del principio de lesividad, el principio de proporcionalidad, el de gradualidad y el de favorabilidad en el régimen sancionatorio. ¿Para qué se hizo eso? Digamos que lo que eso significa es que eh, el valor de la sanción podrá reducirse al 50% o al 75% del monto, dependiendo de quién la liquide y el periodo en que se comete la conducta sancionable. Eh, digamos que si la sanción debe ser liquidada por el contribuyente, por ese contribuyente o por ese agente retenedor, esa sanción se puede reducir en un 50% dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable, siempre y cuando no se hubiera cometido esa misma sanción. Pero usted también, digamos que la puede reducir a un 75% si es dentro de un año. Es decir, si no fue dentro de 2 años, pero fue por lo menos hace un año usted no presentaba ese tipo de sanción, puede acudir a esa exoneración del 75%. Entonces, para poder dar aplicación a cualquiera de las dos reducciones, es necesario que la DIAN no haya proferido un pliego de cargos ni haya proferido un requerimiento especial o un emplazamiento previo por no declarar. Usted puede acudir a esas reducciones de sanciones si lo está haciendo a mutuo propio. Si usted específicamente es consciente de ese tipo de sanciones, usted presenta la declaración y liquida su sanción, puede acogerse a lo que dice el artículo 640. Si la sanción es propuesta o es determinada por la DIAN, esa se reducirá al 50% siempre que dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de esa conducta que hoy están sancionando, no se hubiese incurrido en la misma y hubiese sido sancionada mediante acto administrativo en firme. O sea, dentro de 4 años. Por eso es mejor hacer las cosas a mutuo propio, que yo no tenga que, es decir, que la DIAN no me tenga que golpear, que la DIAN no me tenga que decir, oiga, usted no ha pagado, ¿sí? Porque es que si yo lo hago por voluntad propia, yo únicamente tengo que fijarme en los 2 últimos años si yo no he cometido ese mismo error. Si no lo he cometido, pum, de una puedo acceder a una reducción de la sanción del 50%. ¿Ok? Pero si ya la DIAN tocó mi puerta y me dijo, oiga, ¿y usted qué? Entonces ahí usted ya no tiene que haber cometido la sanción hace 2 años, sino hace 4 años no pudo haber cometido esa misma sanción. Pues ahí es mucho más difícil, ¿no? Pero si no la ha cometido durante esos 4 años, usted puede aplicar a una reducción de esa sanción del 50% o del 75% si no ha cometido esa misma sanción o ese mismo error que lo llevó a esa sanción hace 2 años, ¿ok? Y aquí es bien importante recordar que para poder aplicar a cualquiera de esas dos reducciones, es necesario que la DIAN, o bueno, más que la DIAN, que es muy importante que esa sanción haya sido aceptada por el contribuyente y esa infracción pagada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. Se dice que hay lesividad si el contribuyente incumple sus obligaciones tributarias y reincidencia cuando se comete una nueva infracción del mismo tipo dentro de los 2 años siguientes al día en el que cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso esa sanción. Por eso es que, digamos que estos términos se agregaron gracias a la ley 1819 para decir, es que usted ya lo cogió fue de juego, ¿sí? Usted está siendo reiterativo en sus sanciones, entonces yo le voy a aplicar este tipo de condiciones para que se pueda acoger a esos beneficios si es que los cumple, si no, no hay posibilidad de hacerlo. Y aquí es bien importante recordar que cuando una persona o una entidad reincidente, el monto de la sanción aumenta en un 100%.
¿Ok? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Aquí habla todo lo del artículo 640, cuándo se aplica, qué leyes fueron removidas, qué leyes fueron modificadas, etcétera, etcétera. Y luego viene lo que son las sanciones en las que no aplican los principios de lesividad, ni de proporcionalidad, ni gradualidad, ni favorabilidad. Entonces, básicamente aquí, el parágrafo 2 del artículo 640 del Estatuto Tributario establece que los principios de proporcionalidad y gradualidad no aplicarán en las siguientes sanciones. ¿Cuáles son esas sanciones? Primero, la inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio, ¿sí? Esa inhabilidad, digamos que tiene una multa para ese agente retenedor o responsable del IVA que mediante fraude haya disminuido el saldo a pagar de retenciones o impuestos o haya aumentado el saldo a favor en sus declaraciones en una cuantía igual o superior a 4.100 VTs. Y se habla de inhabilidad, eh, digamos que esa inhabilidad puede ser por término de 1 a 5 años y una multa de 410 a 2.000 VTs. Entonces, esa sanción también aplica para aquel que mediante fraude no declaró teniendo la obligación, siempre y cuando el impuesto determinado por la DIAN sea igual o superior a 4.100 VTs. ¿Listo? Luego viene lo que es la sanción por inexactitud, que está contemplada en el numeral 5 del artículo 647. Básicamente esa sanción por inexactitud, digamos que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la sanción por omitir archivos, por omitir activos o por incluir pasivos falsos dentro de esa declaración. ¿Ok? Luego viene lo que es la sanción por no facturar, la sanción de clausura del establecimiento, la sanción a administradores y representantes legales, la sanción por evasión pasiva, la sanción por informar datos falsos, incompletos, equivocados en el RUT, la sanción por omitir ingresos o servir de instrumento de evasión, la sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones, en particular en este punto, con todo aquello que está regulado en el inciso 6 del artículo 670 y todo lo que tiene que ver con sanción de declaración de proveedor ficticio o insolvente. Lo otro tiene que ver con la sanción por autorizar escrituras o traspasos sin el pago de la retención. Y por último, la sanción a notarios que autoricen escrituras por un periodo inferior, por un precio inferior. ¿Okay? Entonces, digamos que estos son esas sanciones en las que no aplican esos principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad. Si se comete alguno de estos, olvídese de echar mano de ese artículo 640. ¿Ok? Asimismo, los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad no aplicarán en los siguientes casos. Cuando haya que hacer liquidación de intereses. Para intereses no aplica esos descuentos. Los descuentos aplican para la sanción. Los intereses van plenos. Cuando hay errores de verificación, que están contemplados dentro del artículo 674, cuando hay inconsistencias en la información remitida, que están contempladas en el artículo 675, cuando hay extemporaneidad en la entrega de la información de los documentos recibidos de los contribuyentes, artículo 676, y por último, cuando hay extemporaneidad e inexactitud en los informes, formatos o declaraciones que deban presentar entidades autorizadas para recaudar. Precisiones de la DIAN sobre reducción de sanciones. Hay que leer sobre estos oficios.
el oficio 5981 del 17 de marzo del 2017, que hace énfasis sobre cómo podría aplicarse la reducción de sanciones en el caso de declaraciones del impuesto sobre la renta. El oficio 6414 del 23 de marzo de 2017, que hace referencia a la viabilidad de aplicar el artículo 640 del Estatuto Tributario a la declaración informativa, pero específicamente de precios de transferencia. El oficio 870 del 15 de mayo de 2017, que hace remisión al oficio 5981 del 17 de marzo de 2017, el concepto unificado sobre procedimiento tributario sancionatorio 14116 de julio 26 de 2017 y el oficio 314 de enero 5 de 2018. En este la DIAN indica qué se debe hacer si el contribuyente no aplicó el beneficio de reducir sanciones tributarias. Porque eso también puede pasar, ¿no? Si usted omitió el echar mano a algún beneficio, pues usted podría llegar a corregir la declaración para poder hacerse a ese beneficio, pero eso también tiene una implicación a nivel de sanciones. ¿Ok? Bien. Tipos de sanciones. Entonces tenemos sanción por extemporaneidad, tenemos sanción por no declarar, tenemos sanción por corrección aritmética, sanción por inexactitud y sanción por uso fraudulento de cédulas. ¿Ok? Entonces vamos a ver en principio lo que es la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Bueno, ahí digamos que esa sanción por extemporaneidad, hay que tener presente que nosotros como contribuyentes debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias dentro de los plazos estipulados por el Gobierno Nacional y esos plazos o esas fechas se fijan cada año mediante un decreto. ¿Ok? Dicho esto, cuando el contribuyente no presente sus declaraciones tributarias dentro de esos plazos que ha estipulado el gobierno, ese contribuyente puede incurrir en una sanción por extemporaneidad y esa liquidación depende primero del tipo de declaración, de si se calcula antes o después del emplazamiento y si el contribuyente cuenta con la posibilidad de reducir esa sanción. Entonces recordemos y tengamos presente que el estatuto tributario contempla una sanción de aplicación general, ¿sí? Ahora, hace precisiones respecto de algunas declaraciones o aspectos que detallaremos a continuación. Entonces, dice lo siguiente, dice que aplicación general, cuando es una sanción por extemporaneidad, entonces sanción antes de emplazamiento y después de emplazamiento, ¿ok? Entonces, cuando existe impuesto a cargo, me toca calcular el 5% del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso sin que el resultado exceda el 100% del valor total del impuesto. Esto ya lo sabemos. Cuando no existe impuesto a cargo, pero si hay ingresos brutos, entonces el 0,5% de los ingresos brutos percibidos en el periodo objeto de declaración por cada mes o fracción de mes de atraso sin exceder la menor cifra entre el 5% de los ingresos brutos, el doble del saldo a favor, si hubo lugar a este, o 2.500 VTs, si no hubo saldo a favor. Y cuando no existe impuesto a cargo ni ingresos brutos, el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior por cada mes o fracción de atraso, sin exceder la cifra entre el 10% del patrimonio líquido, el doble del saldo a favor, si es que hubo lugar, o 2.500 VTs. Digamos que yo lo que hago es calculo la sanción y luego evalúo cuál de estos tres ítems aplica. De esto vamos a hacer ejercicio, ¿ok? Entonces, evalúo cuál aplica en cada una de estas situaciones y me acojo al menor, porque la norma me dice, escoja la menor cifra entre estas tres opciones, ¿ok? Cuando es una sanción después de emplazamiento, entonces, de la lectura del artículo 642, se puede evidenciar que, para este caso, se duplican las tarifas y los valores contemplados para la sanción antes de emplazamiento. Es decir, si aquí hablábamos del 5%, aquí es 10%. Muy bien.
10%, sin que el resultado exceda el 100% del valor total del impuesto, entonces sería del 200%, sin que exceda del 200% del impuesto. ¿Ok? Entonces, pues, no es buen negocio esperar a un emplazamiento. Cuando hay extemporaneidad, entonces, cuando tenemos una declaración anual de activos en el exterior, si es antes del emplazamiento, me corresponde una sanción del 1.5% del valor de activos poseídos en el exterior por cada mes o fracción de mes de retraso. Aquí dice que el monto de la sanción no podrá superar el 25% del valor de los activos poseídos en el exterior. Y cuando es por emplazamiento, ya no es del 1.5% que teníamos acá, sino que es del 3%. Declaración del monotributo. ¿Por qué? Porque todavía están en plazos para hacer algún tipo de cobro de ese tipo de impuesto. Se habla del 3% del impuesto a cargo sin emplazamiento, sin que exceda el 100% del impuesto, y con emplazamiento del 6%. Todo se duplica. Mira, el 200% del mismo. Declaración del gravamen de los movimientos financieros, el 1% del impuesto a cargo, con emplazamiento 2%, sin emplazamiento que no exceda el 100%, con emplazamiento que no exceda el 200%. Y declaraciones de ingresos y patrimonio, el 0,5% del patrimonio sin emplazamiento, del 1% con emplazamiento. ¿Okay? Entonces, de la sanción por extemporaneidad, digamos que cuando una persona está obligada a declarar, eh, digamos que cuando esa persona que está obligada a presentar esas declaraciones, presenta esas declaraciones tributarias por fuera de los plazos, perdón, va a estar sujeta a la sanción por extemporaneidad que está contemplada en el artículo 641 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Y ahí digamos que hay que tener en cuenta los siguientes criterios que nos enumeran acá. Deberá liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes, calendario de retardo equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención, objeto de la sanción, sin que pase el 100%. Y pues digamos que todas las normas, porque aquí empieza a hablar de impuesto por impuesto, pues ya lo vimos en la tabla anterior, pero igual aquí se los dejo publicado para que lo puedan leer. Les voy a publicar esta presentación debajo del video para que la puedan estudiar. Y aquí ya viene un ejercicio. Pero yo creo que este ejercicio lo hacemos la próxima clase porque lo que vienen son ejercicios de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta las formulitas que hemos hecho y todos los cálculos, entonces lo que vamos a hacer son ejercicios para que ustedes puedan, digamos que, mejorar los cálculos de ese tipo de sanciones. Y un aviso parroquial, el día de mañana les estaré notificando vía correo electrónico quiénes son los eximidos, a los que no tienen que presentar examen ni actividad evaluativa, ni taller, perdón, de la unidad número 3. Y en contraprestación yo les coloco 4. Entonces yo les mando un correo a ellos y ese correo me lo deben responder, sea que sí aceptan o sea que no aceptan. ¿Listo? Pero ya pues digamos que queda a criterio de ustedes. ¿Listo? No sé si de pronto quedó alguna duda. Todo esto lo vamos a aclarar con los ejercicios. Por eso les voy a publicar esta presentación para que por favor la puedan estudiar y puedan, digamos que llegar preparados para desarrollar este tipo de ejercicios que, digamos que ustedes saben que yo siempre les doy punticos por su participación, entonces para que se animen y participen en el desarrollo de estos ejercicios. ¿Ok? No sé si de Vale, pronto profe. tienen... Ok, Jamie. No, No sé si de profe. pronto hay alguna... Ok, Hernán, gracias. Si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud al respecto. No, señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer ejercicios de todos los casos que hemos evidenciado en este tipo de enunciados. Permítame. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo en todos los escenarios. Entonces, cuando
cuando fui emplazado, cuando no fui emplazado, cuando no hay impuesto a cargo, cuando no hay ingresos. Entonces, ¿cómo se liquidan ese tipo de sanciones? Bajo estos tres escenarios, vamos a manejar diferentes ejercicios para que eso nos quede claro y lo podamos, digamos que aprender a calcular, ¿ok? Listo, entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia y mañana, por favor, pendientes del correo para que podamos mirar lo de las notas, las validen en Academosoft y puedan también, digamos que, saber quiénes quedaron eximidos, ¿ok? Les agradezco mucho. Con los que vemos planeación ahorita, Gracias. nos vemos a ti, Kelly. Con los de planeación nos vemos ahorita en 10 minuticos, ¿listo? Profe, Listo, profe. yo quería comentarle algo, profe. ¿Será que para la exposición yo puedo presentártela ahorita a las 9? Es que hasta ahora voy a salir de trabajar y pues no alcanzo a llegar todavía a la casa. Ah, sí, 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 Jamie, tranquila, no hay problema. Listo, vale, profe. Entonces Ok, ya nos vemos. listo, listo, pues. Bueno, Gracias. chao.